Esta es Buenaventura, el puerto más importante de Colombia en el Océano Pacífico. Desde hace meses esta ciudad viene enfrentando un problema de seguridad y control público por causa de dos bandas llamadas chotas y espartanos. ¿De dónde surgieron los chotas y los espartanos? Los nombres de estas dos bandas tienen que ver con el cine, específicamente con dos películas. Chota es una palabra jamaiquina que hace referencia a un gángster armado, pero chotas también fue el título de una película jamaiquina de 2002 sobre dos jóvenes que participan en el crimen organizado de Jamaica y de Estados Unidos. De hecho, es protagonizada por Keegan Marley, uno de los hijos de Bob Marley. Y a pesar de su bajo presupuesto, fue muy distribuida por copias piratas que la convirtieron en una película de culto, inclusive antes de su estreno en 2006. Yo, spread the word. Top Shotters are back. De hecho, los Chotas, la banda criminal de Buenaventura, utiliza en sus comunicados el póster de la película. Espartanos, por su parte, adoptó este nombre de la famada película 300 o 300, la adaptación cinematográfica de un cómic de Frank Miller que relata la historia en la antigua Grecia del rey espartano Leonidas y sus 300 guerreros que pelearon a muerte contra más de 100.000 soldados persas. This is Sparta! Pero más allá de esta curiosidad, los chotas y los espartanos en este momento son la autoridad en varias comunas de Buenaventura por el control de los esteros y los manglares, o sea, los ríos que atraviesan la ciudad y salen al mar, que son las principales rutas para sacar droga hacia países centroamericanos. Nosotros mandamos las lanchas llenas de coca y marihuana. Los chotas y los espartanos son una división de una banda criminal de Buenaventura que se llama La Local. Esta banda se creó con comerciantes de Buenaventura y por eso le dicen así, la banda local. Querían frenar las extorsiones de otra banda que se llamaba La Empresa. Se pueden trazar los orígenes de La Empresa hasta el cartel del norte del Valle. Veamos. En los 80s, mientras toda la opinión pública estaba pendiente de la pelea a muerte entre los hermanos Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, bueno, todo el cartel de Cali contra Pablo Escobar, que era del cartel de Medellín, Orlando Henao Montoya lideraba su propia organización en el norte del Valle. Con la muerte de Pablo Escobar y el declive del cartel de Cali, con la entrega de los Rodríguez Orejuela, este cartel empieza a apropiarse del negocio del narcotráfico en el Valle del Cauca. Orlando Henao Montoya mató a Pacho Herrera, el cuarto hombre más poderoso del cartel de Cali, el mismo que le puso un carro bomba a Pablo Escobar en el edificio Mónaco. Ese día arranca en serio la guerra. Ese momento es crucial porque inicia la verdadera historia de los dos carteles en su lucha por el dominio y control de las drogas fuera de Colombia. Orlando Henao, junto con su jefe de sicarios, Wilber Varela, alias Jabón, inició una persecución para asesinar a todos los familiares de Herrera. Orlando Henao se entregó a las autoridades, pero siguió manejando el negocio del narcotráfico desde la cárcel. Allí, en la cárcel La Modelo de Bogotá, lo asesinó José Manuel Herrera para vengar la muerte de su hermano, Pacho Herrera. Uno de los líderes del cartel del norte del Valle, Miguel Solano, alias Miguelito, denuncia a la DEA a Fernando Henao, quien era hermano de Orlando Henao, el mismo que mataron en la cárcel. Y por eso Jabón, pues, da la orden de asesinar a Miguelito. Dato curioso, ¿saben por qué le decían a Wilber Varela jabón? Porque había un comercial de un jabón de lavar la ropa que se llamaba Jabón Barrigón Varela. Tras la muerte de Orlando Henao y de Miguelito, Jabón se consideró, pues, que él era el heredero natural del cartel del norte del Valle. Pero había otra persona que de hecho era muy amiga de Miguelito y que no le pareció lo que hizo Jabón, que se llamaba Diego León Montoya o Don Diego. Y acá inicia una de las peores guerras, una de las más cruentas que ha vivido Colombia por el control del negocio ilegal del narcotráfico en el Valle del Cauca. Entre Jabón, con su ejército llamado Los Rastrojos, y el ejército de Don Diego, que se llamaba Los Machos. Entonces, del cartel de Cali, que se enfrentó con Pablo Escobar, surgió el cartel del norte del Valle, de donde surgieron Los Rastrojos y Los Machos, que se enfrentaban a muerte por el control del puerto de Buenaventura. Los Rastrojos contratan los servicios delincuenciales de La Empresa en Buenaventura, que a su vez se enfrentó con la banda La Local, que a su vez se dividió entre chotas y espartanos. Fácil. El narcotráfico es como la hidra de Lerna que enfrentó Hércules, o sea, le cortas una cabeza y aparecen tres. Buenaventura es como una hidra de muchas cabezas. Vean, les explico esta locura. Entonces, en Buenaventura estaban las bandas La Empresa, que era manejada por Robert Daniel Quintana Angulo, alias Robert, y La Local, ¿cierto? La división entre chotas y espartanos, que eran parte de La Local, surge por el control de la organización luego de que capturaran a toda la cúpula de La Local en 2019. Al parecer, la diferencia entre espartano y chota es que unos prestan sus servicios, los chotas prestan sus servicios a las disidencias de las FARC, y los espartanos prestan sus servicios delincuenciales a el Clan del Golfo, que es la mayor organización narco del país, que es heredera del paramilitarismo colombiano. La isla donde se ubica la zona portuaria en Buenaventura la controlan los espartanos con unos 900 integrantes más o menos. Pero también están los esteros y los manglares, que son disputados entre ambas bandas. Los chotas, que tienen más o menos 800 hombres, controlan parte de las comunas continentales y las zonas rurales. Estos grupos, conformados por cerca de 1.000 personas cada uno, manejan millonarios ingresos por extorsión, microtráfico y cobro de impuestos al narcotráfico. En esta ciudad de 500.000 habitantes no se mueve una hoja sin que se pague extorsión. De este cobro no se salvan ni la administración pública, ni la empresa privada, ni los pequeños comerciantes. Ahora bien, en este momento, la guerra en Buenaventura no es solo entre los chotas y los espartanos. Hay una tercera banda criminal llamada Los Chiquillos, o también les dicen los Roberts o la banda de Robert, que es heredera de La Empresa. ¿Recuerdan que había un jefe que se llamaba Robert? La Empresa era la que trabajaba con los rastrojos. Está muy difícil. O sea, tenemos a los chotas, a los espartanos y a los chiquillos, ¿sí? Los chotas y los espartanos vienen de La Local y los chiquillos vienen de La Empresa. Pero eso no es todo. El pasado 3 de julio, al parecer, surgió otra banda criminal que se hacen llamar Los Jalisco. Vean este video, por ejemplo, amenazan directamente a alias Robert. Señores, somos del cartel de Jalisco. Venimos contra alias Robert
Y todo aquel que le está haciendo la copia a este hijo de... Los espartanos, los chotas, la banda de Robert y hasta una facción del cartel de Jalisco serían las sospechosas de horrorizar a los civiles de la zona. Hay expertos que aseguran que los Jaliscos son los mismos chotas dirigidos por Diego Fernando Bustamante, alias Diego Optra, quien fue capturado en 2019 Y adivinen que dejado en libertad por vencimiento de términos. Después de que uno de sus 7 escoltas lo grabó en una piscina de Antioquia, agentes de la Dijín lo sorprendieron y lo capturaron. Se trasladaba por el municipio de Río Negro con 7 de sus escoltas en 2 vehículos blindados. Diego Optra fue dejado en libertad luego de ser capturado en octubre del 2019 y permanecía detenido en la cárcel de Tunja. Todavía por un habeas corpus, que es simplemente que se vencieron unos términos. Al parecer, según lo que creen estos expertos, es que usan ese nombre del poderoso cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación, para atemorizar aún más a sus contrincantes. ¿Dónde están los de Jalisco? Acá no hay nadie de Jalisco. ¡Zapaniego! Lo que trata es plomo. Pero estos rumores de que son los mismos chotas los desmintió enfáticamente a cambio el líder de los chotas, quien nos aseguró que era un grupo de antiguos miembros de la empresa que regresaron a la ciudad y son enemigos de los Roberts y amenazan tanto a chotas como a espartanos. Ahora bien, la presencia de miembros de carteles mexicanos en Colombia no es que sea extraña. La Fiscalía reveló que el cartel de Sinaloa ayudó a la excongresista Aida Merlano a salir del país. En 2022, el año pasado, capturaron a 2 hombres de la entera confianza de la cúpula del cartel de Sinaloa. Y el pasado abril capturaron a 7 personas que eran enlaces con el cartel Jalisco Nueva Generación. O sea, básicamente el enfrentamiento pasó de ser de 2 bandas, la local y la empresa, a 4 bandas. Los chiquillos, que son herederos de la empresa, los chotas y los espartanos, que son herederos de la local, y los Jalisco, que no sabemos si son herederos de la empresa o si son los mismos chotas o si son realmente un brazo armado del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Fácil, ¿no? En el gobierno de Gustavo Petro, Buenaventura se convirtió en el laboratorio de la política de paz total. Yo soy el delegado de los espartanos, el vocero de ellos. Los chotas y los espartanos firmaron una tregua el 2 de octubre de 2022 que se selló con un partido de fútbol y dio paso a unas navidades alegres y con mayor tranquilidad. Durante la tregua, las bandas asesinaban personas y botaban su cadáver fuera de la ciudad para que no quedara registro del crimen y culparan de esa muerte a otras dinámicas de la región como el enfrentamiento entre guerrillas y el clan del Golfo. Pero después de 95 días, el 4 de enero de 2023, la tregua se rompió por el asesinato de Alias Super, uno de los voceros de los chotas, en la mesa de conversaciones con el gobierno. Super. Fue desmembrado y grabado en un video que se compartió en redes sociales. Un vocero de los chotas le dijo a cambio que los culpables de ese crimen fueron los espartanos, pero los espartanos aseguran en un comunicado que fue el propio líder, Diego Optra, el propio líder de los chotas, quien mató a Super para convertirse en el líder absoluto. Que no sería raro, digamos. Esta muerte de Super fue el detonante de una guerra que ha dejado en el primer semestre del año 60 muertes violentas entre ciudadanos inocentes y criminales. Volvieron a surgir las fronteras invisibles, aumentaron los hurtos y las extorsiones y fueron desplazadas al menos 1.200 familias, según denunció el personero de Buenaventura, Edwin Patiño. Y todo eso ocurre en Buenaventura, la ciudad con los fenómenos más complejos de Colombia. Por ser el único municipio del Valle del Cauca que cuenta con costas en el Océano Pacífico, es el principal puerto marítimo de Colombia. Mueve al menos el 60% de las mercancías que entran y que salen del país. Pero al mismo tiempo, el 80% de la población sobrevive entre la pobreza y la pobreza extrema. Y eso es solo un estimado, porque es que ni siquiera sabemos cuántos habitantes hay en Buenaventura. Buenaventura es una ciudad absolutamente contradictoria. Hay pobreza y hay mucha riqueza. Es un centro de comercio, pero también de contrabando y narcotráfico. Es una ciudad aislada, abandonada por el Estado, pero es el mayor punto de conexión con el comercio internacional. Está dotada de un sistema ambiental de grandes afluentes hídricos compuestos por esteros, ríos y quebradas, pero el servicio del agua solo funciona cada 2 días por 8 horas. Esa mañana los habitantes decidieron cerrar la vía del sector como acción de protesta ante el abuso de la SAAP, pues ya completan más de 15 días sin agua. A ese se le suma la falta de alcantarillado, lo cual genera inundaciones. Yo sí, chota. Muéstrale otro fusil ahí. Estamos a ti, pendiente. Con esta guerra entre hombres encapuchados que patrullan las calles con fusiles, el aumento de las extorsiones, el control de productos básicos para sobrevivir, los asesinatos selectivos y las balaceras en las noches, hasta su nombre, Buenaventura, parece absolutamente contradictorio. Y el problema es que las soluciones que el gobierno ha planteado parecieran no entender esta complejidad. Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. Un tren donde no hay acueducto. Y ante la escalada de violencia, el presidente también anunció que se iban a crear 1.000 cupos en la Universidad del Pacífico que serán asignados a jóvenes que deseen desmovilizarse de estas bandas criminales. Los chotas, los espartanos, los no sé qué de Jalisco. Los invitamos a que vengan a estudiar. Pero además les prometió que les iba a dar $1.000.000 a cada uno para garantizar la manutención de los desmovilizados. Es que el gobierno ni siquiera ha cumplido las demandas de la población durante el paro cívico que ocurrió hace 6 años. Podríamos empezar por ahí. Que los servicios sean todos legales. Agua todos los días. Necesitamos un buen servicio del agua. Necesitamos que haya empleo para nuestra gente. Los chotas y los espartanos y bueno, toda esta guerra de bandas criminales es solo la punta de un inmenso iceberg que como que el gobierno no quiere ver y que es la problemática social en Buenaventura. Esto es lo que está pasando en Buenaventura. Mientras estaba editando este video, los chotas y los espartanos llegaron a un acuerdo para hacer una tregua por 30 días. La oficina del Alto Comisionado para la Paz presentó este comunicado que fue muy criticado en redes sociales porque estas bandas, los chotas y los espartanos, asumieron el compromiso, óigase bien, de disminuir la violencia. O sea, no de suspender, no de acabar, disminuirla.